¿Para qué existimos? ¿Cuál es la finalidad de nuestras acciones cuando la muerte acecha como un destino inevitable? La juventud de hoy se sumerge en un océano de dudas, donde el propósito se desvanece como arena entre los dedos. La existencia parece un acto gratuito, un escenario donde los actores olvidaron sus líneas. El hombre está condenado a ser libre, dictó Sartre, pero ¿qué hacer con esa libertad que se siente más como una prisión que una bendición? La búsqueda de sentido se convierte en una condena silenciosa. Nos movemos entre luces falsas de propósito y sombras profundas de incertidumbre. Se nos enseña a perseguir sueños, pero ¿qué ocurre cuando esos sueños son simples espejismos? El absurdo, como señaló Camus, es la confrontación entre el deseo humano de significado y el silencio indiferente del universo. Y en ese silencio, la juventud se pregunta, ¿vale la pena existir? Capítulo 1. El espejismo del propósito. La juventud camina sobre un terreno hecho de promesas rotas. Se les dice que la vida tiene sentido, que basta con buscarlo y hallarlo, como si el propósito fuera una piedra enterrada esperando ser desenterrada. Pero la verdad es más brutal. El sentido no existe por sí mismo, y lo que se ofrece como propósito es muchas veces un espejismo, una ilusión construida para calmar el miedo al vacío. Desde pequeños, se enseñan sueños enlatados, éxito, amor, reconocimiento. Pero tras cada logro, se asoma el mismo abismo, el mismo vacío que consume en silencio. La juventud aprende a perseguir sin saber por qué, a correr tras ideales ajenos que, una vez alcanzados, se desmoronan como castillos de arena ante la marea del tiempo. Y entonces, surge la pregunta temida, la que desgarra desde dentro. ¿Esto era todo? La desesperanza se filtra cuando se comprende que muchos propósitos son máscaras, muros que ocultan la nada. El espejismo se disuelve, y tras él queda la crudeza del sinsentido, un desierto donde cada paso se siente inútil, cada meta un eco vacío. Es fácil aferrarse a cualquier propósito impuesto para evitar la incomodidad del abismo. Un título, una carrera, una relación. Pero en lo más profundo, muchos saben que esas construcciones son frágiles, que se desmoronan ante la primera duda real. La existencia grita en silencio, exigiendo un sentido más auténtico, más visceral, pero pocas veces se escucha ese llamado. La sociedad ofrece caminos prediseñados, estudio, trabajo, familia, éxito, una ruta que se presenta como segura, pero que encierra la trampa de lo predecible. Muchos jóvenes caminan estos senderos solo para descubrir que al final del camino no hay gloria, sino vacío. Es el espejismo de un propósito impuesto, donde la autenticidad se ahoga en expectativas ajenas. En un mundo saturado de estímulos y promesas, es fácil confundir actividad con propósito. Pero llenar la vida de acciones no es lo mismo que llenarla de sentido. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si realmente deseamos lo que perseguimos? La juventud corre tras sombras y esas sombras nunca se detienen. Sí. Nietzsche habló del eterno retorno, la idea de vivir una y otra vez la misma vida. Pero ¿quién desearía revivir una existencia vacía? El espejismo del propósito engaña, promete satisfacción pero entrega desilusión, y cuando la juventud despierta, se encuentra perdida sin rumbo, y peor aún, sin ganas de buscar uno nuevo. Muchos intentan llenar el vacío con placeres momentáneos, distracciones que anestesian pero no curan. El propósito impuesto es como una máscara. Cubre el rostro de la verdad, pero nunca la elimina. Bajo la superficie, la pregunta persiste, insidiosa y latente. Entonces surge la crisis, un abismo que se abre ante quienes descubren que lo que persiguen no es lo que desean. El espejismo se disuelve, y la realidad emerge cruda y despiadada. Algunos huyen, otros se hunden, pero los valientes miran al abismo y preguntan, ¿qué sigue? Y lo que sigue es una caída más profunda, hacia la comprensión de que si el propósito impuesto es falso, entonces cada uno debe forjar su propia verdad. Una verdad oscura, sin garantías, pero quizás más real que cualquier ilusión prefabricada. Capítulo 2.
El vértigo de la libertad absoluta. La libertad absoluta es una promesa envenenada. Nos enseñan a desearla, a venerarla como el mayor de los bienes, pero callan sobre su precio. Porque ser libre es cargar con el peso insoportable de la elección, es enfrentarse al abismo de infinitas posibilidades donde cada decisión es una condena y cada camino, una renuncia irreversible. La libertad no es liberación, es una carga. En un mundo donde todo es posible, cada paso es una traición a lo que pudo haber sido. La juventud se enfrenta a esta paradoja. Pueden ser cualquier cosa, pero ese cualquier cosa es un abismo que los consume. No hay destino que los guíe, no hay dioses que los orienten. Solo queda la brutal tarea de decidir sin certezas, sin garantías, con el vértigo constante del error acechando. Cada decisión arrastra la sombra del arrepentimiento. ¿Y si el camino elegido es el errado? ¿Y si la vida dedicada a un propósito termina siendo un desperdicio? La libertad absoluta no ofrece consuelo, no extiende manos para sostener. Es una caída libre en el vacío de las posibilidades infinitas, y cada elección es una daga que corta las alas de lo que podría haber sido. Por eso, muchos prefieren la esclavitud cómoda de lo conocido, de lo impuesto. Prefieren seguir caminos trazados por otros antes que enfrentarse a la angustia de decidir por sí mismos. Porque en la libertad se es completamente responsable, y esa responsabilidad pesa más que cualquier cadena. En el fondo, la libertad es temida, porque significa estar solo frente al abismo de la existencia. Al caer las máscaras del propósito impuesto, emerge una libertad abrumadora. Pero esta libertad no es celebración, sino vértigo. La angustia de decidir en un universo sin mapas, sin rutas seguras, sin verdades absolutas. Kierkegaard lo llamó la angustia del salto. Ese terror de tener que crear el propio sentido en un vacío indiferente. La juventud enfrenta el dilema de ser arquitectos de su propio destino. Pero construir en medio de la nada es como edificar castillos sobre arena. Cada decisión se convierte en una carga, cada elección, una condena. La libertad pesa más que las cadenas del destino. ¿Y si cada decisión es errada? ¿Y si al final todo lo que construimos es inútil? El vértigo de la libertad absoluta es también el temor a equivocarse, a labrar un camino hacia el vacío. Muchos prefieren la esclavitud de lo conocido, de lo seguro, antes que enfrentar el abismo del elige tú mismo. Pero aquí reside la trampa. No elegir también es una elección, y es en esa pasividad donde la existencia se vuelve más absurda, más vacía, porque en el acto de no decidir, se decide vivir una vida impuesta por otros, un destino sin resistencia. Por ello, aceptar la libertad es aceptar la carga de la creación, del error, del aprendizaje. Es comprender que el sentido no se encuentra, se construye, aunque sea sobre ruinas, y que en esa construcción, en esa lucha diaria, quizá resida el verdadero propósito. Al aceptar esta carga se inicia un camino más auténtico, más crudo, pero también más propio. Y es en esta aceptación donde se comienza a desafiar la tercera fase, la rebelión contra la indiferencia del mundo. Capítulo 3. La rebelión silenciosa contra lo absurdo. La vida es una ironía cruel. Se nos arroja al mundo sin instrucciones, sin propósito evidente, y se espera que le demos sentido a lo que, en su esencia, es absurdo. Nos enseñan a buscar respuestas, pero el universo responde con un silencio devastador. Es en ese vacío donde germina la desesperación, y también la primera chispa de rebelión. Negarse a aceptar lo absurdo como una condena. El absurdo no es un enemigo visible, sino un muro invisible contra el que chocan las expectativas. Es la burla del destino que nos recuerda que todo esfuerzo es efímero, que la existencia es un ciclo sin propósito final. Y sin embargo, en ese reconocimiento nace la posibilidad de un desafío sutil, una rebelión sin gritos, pero cargada de significado, seguir adelante, pese a todo. Cada acto cotidiano se convierte en un gesto de resistencia, levantarse,
Respirar, amar, crear, son actos heroicos frente a la certeza del absurdo. Se trata de vivir no porque la vida tenga sentido, sino precisamente porque no lo tiene. Y en esa paradoja se encuentra la libertad más cruda. Elegir la vida incluso cuando todo parece gritar que es inútil. Rebelarse es negarse a rendirse ante la nada. Es tomar el sinsentido y cargarlo sobre los hombros, sin esperar redención. Es comprender que, aunque todo sea efímero, cada momento vivido es una afrenta a lo absurdo. La verdadera victoria es existir plenamente, aunque la existencia misma carezca de justificación. Si el mundo es indiferente, entonces rebelarse es la única forma de afirmación. Camus sostuvo que la rebelión es la respuesta digna ante lo absurdo. No se trata de negar la falta de sentido, sino de confrontarla con la determinación de crear significado propio. Esta rebelión no es estruendosa. Es silenciosa, constante, diaria. Es el acto de vivir con intensidad, de otorgar valor a lo que se elige, aunque el universo permanezca mudo. Porque si el mundo no nos concede sentido, entonces nos corresponde arrebatarlo, vivir con pasión, crear arte, construir relaciones, luchar por ideales, aunque sean efímeros, aunque se deshagan con el tiempo. El acto de rebelarse es, en sí mismo, un acto de creación, un desafío a la nada. La juventud que elige rebelarse no encuentra certezas, pero encuentra coraje. El coraje de existir a pesar de todo, de crear sin esperar recompensa. Y en esa creación, se edifica un propósito más puro, más honesto, aunque también más solitario. Esta rebelión es también una aceptación del dolor, de la incertidumbre, del riesgo. Pero es preferible una vida auténtica y dolorosa que una existencia vacía y complaciente. Porque, en última instancia, la rebelión es el acto más humano de todos. Al rebelarse, la juventud asume el control de su existencia, y con ello, enfrenta la última batalla. La aceptación final de la incertidumbre como compañera inevitable. Capítulo 4. La intimidad con la incertidumbre. La incertidumbre es la sombra que camina al lado de cada paso. Se disfraza de duda, de miedo, de parálisis, pero su esencia es más profunda. Es la conciencia brutal de que nada es seguro, de que cada decisión podría ser un error fatal. La juventud la enfrenta a diario, intentando construir un futuro sobre arenas que tiemblan con cada elección. Nos enseñan a temer lo incierto, a evitarlo como si fuera una amenaza. Pero lo incierto es lo real, es la única constante en un mundo que cambia sin permiso. Negarlo es negarse a la vida misma, porque todo lo vivo es incierto. El amor, el éxito, la felicidad. Todo pende de un hilo invisible que puede romperse en cualquier momento, y aceptar esto es aceptar la naturaleza más cruda de la existencia. Pero la mayoría huye. Se esconde en certezas falsas, en rutinas que anestesian, en respuestas rápidas que disfrazan el vacío. Creen que al evitar la incertidumbre logran seguridad, pero solo consiguen ignorancia. Porque la vida, en su esencia más pura, es un salto al abismo, y fingir lo contrario es engañarse. La verdadera fortaleza nace cuando se abraza la incertidumbre, cuando se camina con ella como compañera silenciosa. No se trata de vencerla, sino de hacer las paces con su presencia. Aprender a vivir sin garantías, sin certezas, es el acto más valiente que alguien puede realizar. Porque en esa intimidad con lo incierto, se descubre una forma de libertad que ningún dogma puede ofrecer. Aceptar que nunca habrá respuestas definitivas es el paso final hacia la madurez existencial. La incertidumbre no es enemiga, es compañera. El joven que aprende a caminar con ella, sin temor, se libera de la angustia de encontrar respuestas absolutas. La vida se convierte en un proceso, no en una meta, en una sucesión de preguntas, no de respuestas. El propósito se transforma en el acto mismo de buscar, de crear, de dudar, y en esa búsqueda se halla la esencia del ser. La incertidumbre se abraza, no se combate, porque en ella está la chispa del descubrimiento, la posibilidad de lo nuevo.
Quien acepta la duda, se hace libre, y esa libertad ya no es vértigo, sino horizonte abierto. Cada día es una posibilidad de redescubrimiento. Cada decisión es una creación. Y aunque no hay certezas, hay caminos. Caminos que se recorren sin esperar llegar a ningún lugar, sino simplemente por la experiencia del viaje. Al final, la juventud descubre que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se construye y destruye a cada paso. Y en esa construcción perpetua, se halla el acto más humano y verdadero de todos. Y así, desde esta aceptación, se comprende el último secreto, que vivir es en sí mismo un propósito suficiente. Capítulo 5. La coronación del vacío. El vacío no es una ausencia, es una presencia sutil y aplastante. Se manifiesta cuando todas las respuestas se disuelven, cuando los propósitos construidos se revelan como ficciones frágiles. Es el momento en que el ser humano se enfrenta cara a cara con la nada, y en ese encuentro se define su destino: huir o coronar al vacío como maestro y aliado. Desde niños, se nos enseña a temer el vacío, a llenarlo con cualquier cosa: creencias, relaciones, metas. Pero el vacío es paciente. Se oculta tras logros y sonrisas, esperando el instante en que todo lo superfluo se desmorone, y cuando llega ese momento, revela su rostro implacable, un abismo interno que exige una respuesta brutalmente honesta. Muchos caen ante él, buscando desesperadamente algo que lo oculte, cualquier ilusión que lo disimule. Pero otros, los más osados, lo enfrentan y descubren que no es enemigo, sino espejo. El vacío revela lo que somos cuando todo lo demás se ha desvanecido. Nos muestra la esencia desnuda de nuestra existencia y nos obliga a confrontarla sin máscaras. Aceptar el vacío es comprender que todo sentido es una construcción, y que en esa construcción radica nuestra libertad más pura. Coronarlo es entender que, aunque todo sea efímero, hay dignidad en crear significado sobre la nada, no como una ilusión, sino como un acto de desafío ante la crudeza de la existencia. Porque quien corona al vacío, se corona a sí mismo. Tras abrazar la incertidumbre, queda un último desafío: aceptar que el vacío no es un enemigo, sino un trono. El vacío no es ausencia, sino posibilidad. Es el espacio donde todo puede ser creado, donde las ruinas se convierten en cimientos. En la nada, se encuentra la libertad más absoluta, la de inventar, la de construir sentido a partir del silencio. Muchos temen al vacío porque creen que es muerte, pero en verdad, es nacimiento. Allí donde no hay certezas, florecen las preguntas que impulsan la vida. Quien se atreve a sentarse en ese trono oscuro, descubre que puede forjar un propósito que no depende del mundo, sino de su propia voluntad. El vacío no juzga, no impone, no limita, solo está ahí, esperando ser llenado por actos, ideas, sueños, y en esa libertad absoluta se encuentra la responsabilidad suprema: decidir quién se es, qué se hace y por qué. Cada acción, por mínima que parezca, es una declaración de existencia frente a la nada. La juventud que se corona en el vacío no teme a la incertidumbre, porque ha aprendido que su fuerza reside en su capacidad de creación. No busca sentido fuera de sí, sino que lo edifica con cada paso, con cada decisión, con cada error asumido como parte del camino. En ese acto de coronarse en el vacío, el joven se convierte en soberano de su propia existencia. No hay guía más allá de su propia voluntad, ni propósito más real que el que él mismo se atreva a declarar como válido. La vida, entonces, se transforma en un arte personal, una obra imperfecta pero propia. Y así, desde esa aceptación suprema, la juventud descubre el secreto final: que el vacío no es un enemigo a vencer, sino un aliado que ofrece la libertad más pura. Y quien lo abraza, ya no teme a la vida, ni a la muerte, porque ha comprendido que el propósito verdadero no se encuentra, se crea. Capítulo 6. El laberinto de las máscaras. Vivimos tras máscaras,
Y cada una de ellas es una mentira que aprendimos a perfeccionar. Nos ocultamos detrás de sonrisas fabricadas, opiniones prestadas y roles que nos han sido impuestos. El rostro verdadero se convierte en un mito, enterrado bajo capas de apariencias necesarias para sobrevivir en una sociedad que exige ficción como moneda de cambio. Cada máscara es una defensa, una trinchera construida para evitar el juicio y el rechazo. Pero en ese intento de protegernos, nos perdemos. Nos transformamos en sombras de lo que podríamos ser, deformados por la necesidad de complacer, de encajar, de ser aceptados en un juego donde la autenticidad es el mayor riesgo, y la máscara, la salvación aparente. Y sin embargo, esas máscaras se vuelven cárceles. Lo que empezó como protección se convierte en prisión, y cuanto más las usamos, más nos olvidamos de quiénes somos. El laberinto de las máscaras no tiene salida fácil. Cada decisión, cada gesto, cada palabra, alimenta las paredes que nos encierran y nos alejan del rostro que ya casi no recordamos. El verdadero terror llega cuando se intenta arrancarlas y se descubre que la piel ya no está, que la máscara se ha adherido tanto que ha devorado la identidad. Y entonces surge la pregunta que destruye: ¿quién soy sin estas máscaras? Enfrentar esa pregunta es adentrarse en el centro del laberinto, allí donde solo queda confrontar la verdad más cruda. Tal vez nunca hemos sido más que las máscaras que creamos. En la búsqueda de propósito, muchos adoptan máscaras, roles que la sociedad aplaude, pero que ocultan la verdadera esencia. Se convierten en personajes dentro de un teatro existencial, actuando no por convicción, sino por miedo a la desnudez del ser auténtico. La juventud se disfraza para evitar el juicio, para no enfrentar el espejo del vacío. Pero cada máscara tiene un precio: la desconexión con la propia esencia. Cuanto más se finge, más lejos se está de la verdad personal. El propósito que nace de las expectativas ajenas es una jaula dorada, cómoda pero prisión al fin. La autenticidad se sacrifica en aras de la aceptación, y es que la sociedad recompensa la apariencia más que la verdad. Se alaba al que encaja, no al que cuestiona. Por eso la mayoría prefiere el disfraz antes que el desafío. Porque enfrentar la verdad del propio ser es una batalla que no todos desean librar. Sin embargo, el precio de esta comodidad es alto. La insatisfacción crece en silencio, y la crisis existencial se intensifica cuando se comprende que la vida que se vive no es propia, sino prestada. Una existencia de segunda mano, ajena, vacía. El primer acto de liberación es arrancar las máscaras, aunque duela, enfrentar la propia verdad, reconocer las sombras, abrazar lo que se es, aunque no sea bello a los ojos del mundo, porque en esa aceptación se halla la libertad más brutal y más pura, y solo entonces se puede avanzar hacia la siguiente fase: la confrontación con la finitud, con la certeza de que la vida es limitada, y por ello, cada instante es una elección que merece ser auténtica y consciente. Conclusión: el eco del abismo. Quizás la vida no tenga sentido, y quizás ese sea su más oscuro encanto. Porque en la falta de propósito universal se encuentra la oportunidad de crear uno propio, de dotar de valor aquello que elegimos amar y perseguir. La juventud que abraza esta oscuridad se vuelve creadora, dueña de su propio destino. La vida se convierte en una obra de arte efímera, en una llama que arde con intensidad, no por cuánto dura, sino por cómo ilumina mientras existe. Y es tan solo eso. Esa inquietud con la existencia se podría considerar como la cúspide de las incógnitas universales, en donde muchos desean responderla, y otros a su vez prefieren no descubrirlo nunca, y aún así, no existe respuesta definitiva, ni caminos seguros. Solo decisiones, experiencias, errores, aprendizajes y nuevas preguntas. Pero en esa dinámica caótica, en ese constante desafío, se encuentra la esencia de la existencia misma, y al final, es lo único que nos queda, un poco masoquista incluso, el hecho de enamorarnos de esa incógnita eterna. Y a ti, que has llegado hasta aquí, te agradezco.
porque es en tu búsqueda, en tu duda, en tu rebelión, donde se escribe la historia más auténtica, la tuya.